Estoy con la escritora Marcela Valencia Suchía y es autora de un ensayo, ¿verdad?, sobre Jorge Pimentel. eh, es el título Jorge Pimentel En su hora. en su hora cero. Exacto. Los iconoclastas de ayer, en esa juventud que abrió de nuevo el espacio de la palabra al pueblo, hoy son parte de esa literatura tradicional, como es el caso del grupo Hora Cero y de sus creadores, como Jorge Pimentel. ¿Será porque fue uno de los principales fundadores de este movimiento en los años 70, que es causa de estudio para usted? Exactamente, justamente por ser uno de los fundadores junto con Juan Ramírez Luis. Originalmente el plan era hacer un trabajo sobre hora cero, todo el movimiento, y fui reuniendo materiales. Mi intención era cubrir lo más posible, pero cuando vi El universo de investigación era muy, exacto, muy muy amplio. amplio, entonces decidí situar a uno de los fundadores con quien yo tenía una relación de amistad y tenía acceso a hacerle una entrevista, tenía sus libros, entonces me fue mucho menos complicado, y además es uno de los fundadores, entonces era importante. eh, y como tenía sus obras publicadas, pues el ensayo es un poco el movimiento del acero, el marco del movimiento del acero, cómo surge, desde palabras urgentes, el primer manifiesto, hasta cubrir toda la poesía de Pimentel, y hago un análisis de cada libro, del movimiento ese de vórtice que yo propongo, de su poesía. Me serví para el marco teórico, me serví de las generaciones, de Ortega Gasset. Creo que eso fue como una, ¿cómo se dice esto? Perdón. Una catarsis creativa con algo pendiente con este grupo literario. No, me serví de la idea de generaciones porque me encantó la idea de Ortega y Gasset de que las generaciones se basan los diferentes niveles de las generaciones o generaciones más jóvenes suben en los hombros de las anteriores. Y entonces son los más jóvenes los que están arriba, los que tienen una visión más general. En el Perú ya no se ha vuelto a dar un movimiento como Hora Cero, ¿verdad? Me parece que Que no. no de la magnitud de él. Ha habido otros movimientos, otros grupos, pero por ser tan emblemáticos, por ser tan únicos, y sobre todo la figura de Pimentel para mí fue muy atractiva. Entonces por eso le dediqué a él. Este trabajo. El siguiente hubiera podido ser Tulio Mora, con quien también tuve Sí. una conexión y amistad. Entonces, ¿cómo define la importancia del aporte de este movimiento en la literatura peruana? Yo creo que Pimentel, Hora Cero, abrieron un cauce, un modo de expresarse diferente, no acartonado, no elaborado, un lenguaje muy fresco, no revisado, muy natural y espontáneo, que se siente espontáneo, pero no es tan espontáneo. Ellos trabajan su palabra, pero incluyen, por lo menos se siente que incluyen toda la realidad del trabajo, la realidad de la falta de trabajo, la realidad de la calle y, por supuesto, también el foro interno, ¿no? El movimiento surgió en una época convulsionada en la historia peruana, ¿no?, donde todo estaba decaído. Entonces la poesía viene a ser como un camino de liberación cuando las sociedades están en conflicto y están
de miedo, digamos así, de expresarse. Totalmente, ese fue el caso en los años 70. Hora Cero, figuras como Pimentel y Juan Ramírez Ruiz, que son sus fundadores, cuando lanzan su manifiesto, Palabras Urgentes, expresan eso. Sienten que la sociedad, la situación política, son los años 70, hay gobiernos militares muy represivos por todos lados, sienten que esto es una hecatombe, es una catástrofe, la economía no anda bien, y ellos como que se sintieron herederos de un desastre, y por eso es que escriben sus palabras urgentes, su manifiesto, y sienten urgentemente la necesidad de hacer algo, y para ellos hacer algo era llevar la poesía por manifestaciones políticas, en ollas comunes, ¿verdad? En unos foros que no eran el foro de la poesía anterior. Entonces, en ese sentido son unos innovadores y creo que marcaron un camino que después los jóvenes han seguido y deben seguir. Son jóvenes de aproximadamente 70 años ahora, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cómo ve usted que para hacer rentable la poesía a los creadores? Porque siempre a veces terminan solamente como el libro, a veces en un estante olvidado, ¿verdad? ¿Qué hacer para hacer rentable la poesía? Eso creo que nunca va a ocurrir, es muy difícil, tiene que ganar premios y reconocimientos, y sabemos que los premios y reconocimientos pasan por muchos filtros, y los filtros pueden ser la censura, puede ser el control, puede ser la coyuntura. Los premios, sabemos que los premios no necesariamente son puros, entonces es más bien una vocación, ¿no? Y en Pimentel, por ejemplo, vemos ese sufrimiento constante de ser poeta siempre, pero no poder tener un salario, ¿no? Hay un conflicto tremendo y es un conflicto verdadero de toda la gente que se dedica al arte y que no triunfa, entre comillas, ¿no? Pero sigue haciendo lo suyo. Este testimonio que usted ha rescatado de Pimentel es un motivo para que los que quieran volver a ser poetas sigan siendo poetas, porque los poetas no nacen, pero se hacen y abundan. Pero se hacen y abundan porque la necesidad de expresión, la necesidad de trascender la realidad de alguna manera, de romper y soñar y tratar de cambiar las cosas, siempre va a tener la palabra poética. Siempre habrá un utópico idealista que quiera cambiar el mundo con la palabra, ¿verdad? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Muchas gracias. Por eso es que escribimos lo que estudiamos a los poetas y seguiremos haciendo. Sería bueno seguir investigando a Hora Cero, que ha traspasado las fronteras limeñas, se ha ido a las regiones y ha ido a parar por Europa también, ¿verdad? Hora Cero. Exactamente, y además ellos inspiraron a Roberto Bolaños y Mario Santiago en México, que por ahí creo que también estaba Tulio Mora en esa época y fundaron los infrarrealistas, ¿no? Es una forma de decir infrarrealismo por esa poesía integral y ese modo de vivir que tenían esos poetas en la calle con la gente común, dándole voz a quienes no la tenían. Vamos a conocer a Tulio Mora en su Hora Cero. Muchas gracias, Marcela Valencia.